Introducción. Ven como el fuego. Limpia nuestro corazón con llama sacrificial. Que toda nuestra alma sea una ofrenda para el nombre de nuestro Redentor. Andrew Reed. En julio de 1995, la expectación era mayor de lo usual en los 4.000 miembros de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, reunidos en el Coliseo Mavi, de la Universidad del Estado de Colorado, en Fort Collins, Colorado, provenientes de todos los Estados Unidos. En la primavera pasada, un mover espiritual había surgido de manera espontánea en ciertos medios universitarios, unos cristianos y otros seculares. Algunos miembros del equipo de la Cruzada Estudiantil habían sido testigos de primera mano de estos acontecimientos y anhelaban ver que Dios hiciera más. Con el deseo de ver una obra renovada en el equipo, se alentó a los líderes del ministerio a considerar el avivamiento como el eje de la conferencia bianual. La seriedad de su intención quedó manifiesta cuando acordaron variar su programación normal y consagrar largos periodos de tiempo en la mañana durante toda la semana de la conferencia, para que el equipo buscara al Señor. Solo se programaron 1 o 2 oradores para cada sesión. No se les impuso un límite de tiempo para sus intervenciones. Momentos prolongados se consagraron al sencillo propósito de aguardar la dirección divina. La conferencia empezó el viernes con una jornada de adoración, ayuno y oración. El sentir general anhelante de la presencia de Dios y de su obra se hacía evidente en algunos momentos. Las oraciones y anhelos se intensificaron en los días siguientes a medida que el grupo escuchaba mensajes como los del Dr. Bill Brahe acerca del primer amor por Jesús y de Dennis Rennie acerca de la necesidad de honrar a los padres. También se escucharon algunos testimonios de personas que presenciaron la obra de Dios en varias universidades en aquella primavera. Meses antes, al conocer mi carga por el tema del avivamiento, los líderes me solicitaron comunicar un mensaje para el equipo en aquella reunión. La seria responsabilidad que este encargo me infundía, me llevó a esperar la guía del Señor para preparar mi mensaje. Apenas 2 semanas antes de la conferencia, estuve al fin segura de que debía hablar sobre el quebrantamiento y la humildad. La carga que sentí comenzó en mi estudio y meditación sobre el libro de Isaías, meses antes. También nació de la obra de Dios en mi propio corazón. Hacía poco me había guiado a una nueva dimensión de arrepentimiento y quebrantamiento respecto a un asunto particular de mi vida. El lunes en la mañana me dirigí a un grupo de obreros cristianos a quienes Dios había preparado de antemano para ese momento. Hablé con el equipo acerca de lo que Dios me estaba enseñando, acerca del significado del verdadero quebrantamiento. Casi 10 minutos antes de terminar el mensaje, alcancé a divisar a 2 hombres que se habían levantado de sus sillas en algún lugar del inmenso recinto para ubicarse frente al auditorio. En silencio, se arrodillaron sobre el piso frente al púlpito desde donde yo hablaba. Hasta el día de hoy, ignoro por completo quiénes eran esos hombres o la razón por la cual vinieron. Sin embargo, al recordar lo sucedido, creo que la humildad de ellos preparó el camino para el quebrantamiento y la humildad de otros. Para concluir el mensaje, cité un antiguo himno que se había cantado en muchos avivamientos estudiantiles en la primavera pasada. No pases de largo, dulce Salvador. Escucha mi humilde clamor, aunque a otros llames, no te olvides de mí. Propuse que cantáramos ese himno y animé a todos los presentes a dar cualquier paso de humildad y quebrantamiento que Dios pusiera en sus corazones. Según recuerdo eran casi las 10:30 de la mañana. Lo que sucedió en las siguientes horas y días es demasiado sagrado y precioso para describirlo. De hecho, es la primera vez que intento escribir acerca de esa semana, pues ni siquiera lo anoté en mi diario personal. He luchado incluso por decidir si debo, o no, escribir este breve relato. Tiemblo ante la idea de que, en alguna forma, pudiera quitarle el mérito o la gloria a Dios por aquella visitación divina. Sé muy bien que nada tuve que ver con lo sucedido, y que lejos de ser alguien que lo haya provocado, era, y soy una persona más que necesita avivamiento. Conozco bien algunas de las batallas de mi propio corazón con el mortífero pecado del orgullo, como lo relataré en las páginas que siguen. Ese fue precisamente el tema que consideré tratar y comunicar aquel día. Lo que me ha movido a seguir con esto es la convicción de lo que Dios hizo en el Coliseo Mavi aquella semana, era solo una pequeña muestra de lo que Él anhela hacer con todo el pueblo cristiano. Él quiere revelar su presencia y su gloria a su pueblo. Él quiere llenar nuestros corazones y hogares, nuestras iglesias y ministerios, de su amor y su espíritu.
Él quiere derramar su gracia sobre nuestra vida árida y sedienta. Él quiere restaurar nuestro primer amor por Jesús, avivar el fuego de la devoción, que una vez ardió con fuerza en nuestro corazón, traer reconciliación a las relaciones rotas, y reconstruir las áreas de nuestra vida que están mal. En pocas palabras, quiere avivar nuestro corazón. Y todo comienza con quebrantamiento y humildad. No hay excepciones, no hay atajos, no hay reemplazos. Ninguna persona conoce por completo, ni podría comprender lo que ocurrió aquel cálido día de julio en Colorado. Sin embargo, creo que la mayoría de los que estuvieron presentes estaría de acuerdo en afirmar que Dios estuvo allí, y que su presencia se manifestó de manera extraordinaria. A medida que Dios obraba en el corazón de sus hijos, todas las actividades planeadas para el resto del día fueron canceladas. Lo mismo ocurrió al día siguiente y la mitad del otro. No hubo pausas programadas durante el culto, que comenzó a las 9 de la mañana del lunes y siguió hasta la medianoche del mismo día. La mayoría de los asistentes no querían irse, aunque algunos salían y entraban para poder atender a los niños o alimentarse. A lo largo del día, hora tras hora, todos permanecieron quietos en sus asientos, en el piso, o en las graderías mientras esperábamos, escuchábamos, nos arrepentíamos, orábamos y adorábamos. El Coliseo Mavi no es más que eso, un coliseo, la sede deportiva de la Universidad de Colorado, Colorado State Rams. No es la clase de lugar donde alguien esperaría encontrar a Dios. No obstante, durante aquella semana, se convirtió en un santuario, en un lugar santo, donde se experimentó la presencia de Dios de una manera extraordinaria en su pueblo. El recinto completo se volvió un altar, cuando hombres y mujeres presentaron el sacrificio vivo de sus propias vidas al Señor. En todo el inmenso auditorio, cientos de hombres y mujeres se humillaron ante Dios y ante los demás. Esposos y esposas, padres y jóvenes, colegas, supervisores y subalternos, todos estaban resueltos a sincerarse con Dios y con los demás. Durante los días que siguieron, se confesaron viejos agravios y se restablecieron relaciones que habían estado rotas hasta por décadas. Gracias a la convicción del Espíritu, un gran número de hombres y mujeres se acercaron al micrófono para confesar pecados específicos ante Dios y sus compañeros de ministerio. En su presencia, todo fingimiento y toda máscara fueron quitados. Las necesidades y fracasos espirituales fueron confesados abiertamente. El lunes a medianoche, después que se decidiera hacer una pausa para dormir y reanudar al día siguiente, los miembros del equipo aún permanecían en fila para hablar por micrófono. Uno de los recuerdos más intensos que conservo de aquella semana es una escena que se repitió una y otra vez. Después que una persona terminaba de hacer su confesión, 10, 20, 30 e incluso 50 más dejaban sus asientos, rodeaban a la persona y oraban por ella. En varias ocasiones, grupos como estos oraban cerca del púlpito. Fluyó una intercesión vehemente por los creyentes quebrantados que se arrepentían de toda clase de pecados y ataduras. El quebrantamiento que se desencadenó en aquel recinto fue muy personal y a la vez profundamente colectivo. Qué fragancia tan agradable debió subir al trono de Dios, cuando esta familia de creyentes se arrepintió y se humilló ante Él. No todo lo que aconteció en esos días fue agradable, ordenado y fácil de explicar. El avivamiento puede causar cierta turbación. Fue como si se hubiera levantado una roca gigante, dejando a la vista toda clase de gusanos e insectos. No todas las personas se sintieron a gusto con el hecho de que las confesiones fueran públicas. Con todo, había un sentir general de que lo sucedido no era fruto de la iniciativa humana y que tratar de controlarlo sería como pararse frente a un tren de carga a toda velocidad y ordenarle que se detenga. Los líderes del ministerio estaban de acuerdo en procurar no entristecer o apagar al Espíritu Santo de ninguna manera. A cada instante, buscaron al Señor con el anhelo de saber qué seguía. ¿Debían permitir que esto continuara? Hacerlo significó prescindir de algunos oradores y sesiones de entrenamiento que estaban programados. ¿Cómo y hasta qué punto debía dirigirse? En un grupo de esas dimensiones, también había aspectos prácticos, como el cuidado de 1500 niños. En lo que respecta al fluir del Espíritu de Dios, no hay expertos. Nada que alguien hubiera leído o experimentado antes lo había preparado para saber cómo manejar aquel momento. Eso también nos obligaba a mantenernos en actitud de humildad.
Dios permitió que el Dr. Henry Blackaby, autor de Mi experiencia con Dios, fuera invitado para hablarle al equipo. Cuando él llegó, la primera noche, se sentó, escuchó y oró, mientras cada persona abría su corazón y manifestaba su necesidad de una limpieza renovada y la llenura del Espíritu. A la mañana siguiente, él predicó un mensaje muy ungido acerca de la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Luego, durante las 7 y 8 horas siguientes, permaneció de pie junto a quienes se acercaban al micrófono para confesar aquello de lo cual Dios traía convicción a sus corazones. Su consejo pastoral y bíblico le ayudó a las personas a alcanzar el arrepentimiento completo y genuino. La verdad que Dios usó para guiar a sus hijos a una nueva dimensión de libertad y fructificación aquella semana debe ser un estilo de vida para todo creyente. Aún así, en términos generales, es un elemento ausente en el evangelismo de hoy. Con todo nuestro interés en la adoración, la unidad, la reconciliación, el amor y el poder de Dios, hemos pasado por alto el ingrediente esencial que hace posible todo esto. Creo que volver a esta verdad, la necesidad del quebrantamiento y la humildad es el punto de partida para experimentar el avivamiento que tanto necesitamos en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Esta no es una verdad nueva. Como verá, es un principio eterno, presente en todas las Escrituras. Es la única forma, como usted y como yo, podemos acercarnos a un Dios santo. Es el remedio de Dios para casi cualquier dolencia del corazón y problema en las relaciones humanas. La soledad, el temor, las ataduras pecaminosas, las relaciones rotas, las barreras en la comunicación, los abismos generacionales, los conflictos sin resolver, la culpa, la vergüenza, la egolatría, las adicciones, la hipocresía y a veces, incluso la timidez, entre muchos otros, son problemas cuya raíz es el orgullo. Y que pueden ser vencidos mediante el arrepentimiento genuino y la humildad. ¿Necesita la gracia renovada de Dios en su vida? ¿Anhela experimentar la vida abundante, moverse en lo sobrenatural y gozar del libre fluir del Espíritu de Dios en su vida? ¿Quiere ser libre de esos hábitos egoístas y pecaminosos que estorban su andar y envenenan sus relaciones? ¿Quiere hallar la plenitud del gozo? ¿Su corazón necesita ser avivado? Este libro es una invitación a experimentar un encuentro totalmente nuevo con Dios. Es un llamado a descubrir el corazón de Dios y su forma de actuar y un desafío a adoptar una manera de pensar y de vivir completamente diferente y nueva, una donde para ascender hay que rebajarse, donde la muerte trae vida y el quebrantamiento es el camino a una vida íntegra. Capítulo 1. El corazón del asunto. Es asombroso lo que Dios puede hacer con un corazón quebrantado, si solo pudiera tener todas las piezas. Samuel Chadwick. Si conociera hoy a Wayne y Winnie Stanford, encontraría a una pareja afectuosa, compasiva y bondadosa. Si conversa con ellos un momento, sin duda, le dirían algo nuevo que Dios les ha enseñado o que está obrando en sus vidas. No siempre fue así. La primera vez que hablé con esta pareja, hace más de 20 años, superaban los 50 años de edad. Según la medida del mundo, ellos habían logrado mucho. Wayne era un exitoso hombre de negocios. Él y Wynne tenían una casa hermosa en algún lugar del medio oeste norteamericano y una casa de descanso en Florida. Eran líderes respetados de su comunidad y servían en su iglesia local y en su denominación. No obstante, como lo dijeran públicamente, ambos padecían de una enfermedad mortal del corazón que hasta el momento ignoraban. Se trataba de una enfermedad conocida como orgullo. Hoy día, entienden que antes habían estado ciegos a esa realidad. Wynne confiesa: me sentía orgullosa de mi reputación y de mi posición. En el club, donde era una alta dignataria, yo era muy reconocida, al igual que en la élite de la comunidad y como líder en mi iglesia. Estaba en la iglesia todo el tiempo. Para mí, era importante que todos notaran mi presencia y lo que hacía. Me creía en extremo justa y más espiritual que los demás. Otros tenían necesidades, pero no Wynne Stanford. Otros necesitaban avivamiento, pero no yo.
Aunque ambos parecían tener una vida espiritual abundante, la verdad era que sus corazones estaban vacíos, endurecidos y espiritualmente hambrientos. En medio de tanta religión vivía alejada de Dios, dice Wynne con pesar. Aunque Wayne olvidaba su propia necesidad espiritual, esta era evidente a los ojos de quienes lo rodeaban. Su pastor, en aquel entonces, recuerda a Wayne Stanford como un hombre frío, calculador, pertinaz en sus opiniones. Casi me exigía llevar a cabo sus ideas para dirigir la iglesia. Criticaba y juzgaba demasiado. Nuestros intentos, por tener compañerismo, terminaban por lo general en frustración y enojo. Había un gran abismo entre nosotros. El estado del corazón de Wynne tenía manifestaciones más sutiles. Era imposible que alguien me enseñara, y aunque era una líder, no vivía según la palabra. Vivía, actuaba y obraba según el pensamiento del mundo. No sabía lo que significaba ser sincero, abierto y transparente ante Dios y los demás. En lo que sí era experta, era en jugar a la iglesia, pues sabía fingir bien. Wayne y Wynne bien podrían haber vivido el resto de sus vidas en esa condición, engañados espiritualmente, endurecidos y fuera del servicio útil a Dios, si no fuera porque el Señor y su gracia intervino para mostrarles su necesidad y rescatarlos del orgullo. En 1982 hice parte de un equipo que fue invitado a ministrar en la iglesia de Wayne y Wynne para un periodo intensivo de búsqueda del Señor. Durante ese tiempo, los miembros de la iglesia fueron confrontados con la realidad de su condición espiritual. La vida de los Stanford nunca sería la misma después de ese examen sincero. La segunda mañana dominical de aquella serie de reuniones quedó grabada para siempre en la mente de Wayne. El mensaje se basó en la historia de Naamán en el Antiguo Testamento. Siendo el general del ejército sirio, un hombre capaz y respetado, parecía tenerlo todo en la vida, salvo por el hecho de que padecía de lepra. Naamán quería ser sano, pero no a expensas de su orgullo. Wayne quedó atónito al verse a sí mismo como aquel general orgulloso. Tal vez él hizo lo mismo que yo hubiera hecho, cargó 6,000 piezas de oro y 10 talentos de plata y salió a comprar la solución a su problema. Justo, en medio de ese mensaje, Dios me dijo, tú eres como Naamán. Padeces lepra espiritual y necesitas sanidad. Puedes ser restaurado, pero tendrás que hacerlo a mi manera. Aquella mañana, en medio del culto, Wayne entró en una habitación reservada para quienes necesitaban oración, lo cual era ya un gran paso de humildad, ya que antes se había mostrado reacio a entrar allí. Al llegar al aposento de oración, este respetado líder cayó de rodillas y clamó a Dios para pedir misericordia, confesó su pecado de orgullo y vanagloria y se sometió a hacer todo lo que Dios le ordenara. Esa misma semana, Wynne asistió a una reunión especial de oración para las mujeres de la iglesia. Allí, experimentó un encuentro con Dios que transformó su vida. Esa mañana, el orador pronunció 3 palabras que penetraron su corazón. Dios está vivo. Esa simple frase la despertó de su sueño espiritual y transformó su vida. Ella recuerda sus pensamientos en ese momento, Wynne, vives como si Dios estuviera muerto. Por primera vez, se vio a sí misma como Dios la veía, y no era la mujer que parecía haber logrado todo en la vida. Se vio como pecadora y necesitada en extreme de la gracia divina. La convicción del Espíritu de Dios fue poderosa. Por primera vez en su vida, respondió a esa convicción en humildad. De hecho, se dio cuenta de que, a pesar de su apariencia y actividad religiosa, nunca había nacido de nuevo verdaderamente. Clamó a Dios para recibir salvación y la seguridad de haber recibido un corazón nuevo y limpio. Asuntos del corazón. Lo que sucedió en las vidas de Wayne y Wynne hace más de 2 décadas no fue menos que una cirugía a corazón abierto. En el caso de Wynne, ella había estado engañada durante años, creyendo que era hija de Dios, por el simple hecho de ser miembro de una iglesia activo y fiel. Ella necesitaba un trasplante de corazón y lo recibió.
En el caso de Wayne, las arterias espirituales se habían endurecido, estaban obstruidas e invadidas por el egoísmo, el orgullo, las obras religiosas y el afán por guardar las apariencias. Jeremías, el profeta del Antiguo Testamento, comprendió que el corazón era lo que a Dios le importaba realmente y que, si el corazón estaba enfermo, todo el cuerpo tendría problemas. Con toda firmeza y constancia, habló sobre el corazón. En sus escritos aparecen más de 70 referencias al corazón. Dios le dio discernimiento para ver más allá de la vida religiosa, externa y aparente de su pueblo. Jeremías penetró, puso a prueba y sacó el corazón de ellos a la luz y les suplicó que vieran lo que Dios veía. Según se veía, los judíos, el pueblo escogido por Dios, eran muy religiosos. Sin embargo, Jeremías denunció que sus corazones se habían apartado del Dios que los había redimido. Este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Los judíos del Antiguo Testamento seguían al pie de la letra la interminable lista de rituales de limpieza ceremonial. No obstante, Jeremías comprendió que la función de todas esas purificaciones físicas no era otra que representar la pureza del corazón, así que los exhortó diciendo: Jerusalén, limpia de maldad tu corazón. Aunque Dios había revelado su persona y su ley al pueblo, sus corazones eran rebeldes y se habían vuelto insensibles a su palabra. Cada uno sigue la terquedad de su corazón malvado y no me ha obedecido. En el Nuevo Testamento, vemos que el Señor Jesús, el profeta supremo de Dios, hace referencia al mismo tema que resuena en todas las páginas del Antiguo Testamento. Durante su ministerio en la tierra, él trastornó todo el sistema religioso de su época, porque rehusó aceptar todo lo que más estiman los hombres y se dedicó a revelarle al corazón de las personas lo verdaderamente importante. Él miraba a los ojos a los hombres más religiosos de su tiempo y los confrontaba con su obsesión por guardar una buena apariencia y alcanzar muchos logros, mientras sus corazones estaban vacíos y corrompidos. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Mateo 15, versículos del 7 al 9. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué había sido tan duro con los fariseos, él señaló que ellos eran escrupulosos en cuanto a lavarse las manos antes de comer, para no contaminarse, pero indiferentes a la corrupción de sus corazones, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer, sin lavarse las manos. Mateo 15 versículos del 19 al 20. Una y otra vez, él retomaba el tema del corazón. De nada valía que se circuncidara en el cuerpo y diezmaran todas sus posesiones y hasta las hierbas, ni que se lavaran siempre las manos antes de comer, o que pudieran citar de memoria la ley de principio a fin. No importaba si observaban de manera minuciosa cada día de fiesta, cada día de ayuno y cada sábado, ni si todos a su alrededor los respetaban como creyentes devotos. Si sus corazones estaban mal, ellos estaban mal. La medicina recalca la importancia de realizar exámenes médicos periódicos. A una persona que tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas le recomiendan realizarse un examen de colesterol. No suponemos que todo está bien, porque tenemos una apariencia saludable. Si nuestro corazón no funciona bien, o si las arterias están obstruidas, queremos enterarnos de cualquier problema para poder tomar todas las medidas necesarias y remediar la situación. Sabemos que descuidar la condición de nuestro corazón físico podría ser fatal. ¿Debería inquietarnos menos la condición espiritual de nuestro corazón? Lo cierto es que, en lo que respecta a los asuntos espirituales, todos tenemos antecedentes familiares de enfermedad cardíaca. Debemos estar dispuestos a que Dios examine nuestro corazón y diagnostique lo que somos incapaces de ver por nosotros mismos. La buena noticia del Evangelio
es que el gran médico ha dispuesto un remedio para nuestro corazón engañado y enfermo. Jesús vino a realizar una profunda cirugía de corazón, a limpiarnos y transformarnos desde el interior por el poder de su muerte y su resurrección. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes. Ezequiel 36 versículos del 25 al 27. Un cambio completo de mando. La transformación que tuvo lugar en las vidas de Wayne y Win Stanford, cuando Dios les dio un corazón nuevo y limpio, fue total. Otro amigo dijo después de haber experimentado un encuentro similar con Dios, un avivamiento no es un simple toque emocional, sino un cambio completo de mando. Wynne recuerda algunas de las primeras señales del cambio de su corazón. De inmediato, sentí tanta hambre por la palabra de Dios que esperaba ansiosa levantarme en la mañana para ver lo que quería revelarme. Quería pasar tiempo con Él. Descubrí que amaba a quienes nunca hubiera amado antes. En el caso de Wayne, cuando Dios cambió su corazón, todo su comportamiento cambió. El mismo pastor, que había soportado el espíritu crítico y controlador de Wayne, luego escribió: es difícil creer que el Wayne Stanford, que primero conocí, es el mismo hombre lleno del espíritu, manso, bondadoso, compasivo y guerrero de oración que conocemos hoy. Dios empezó a tratar con Wayne por medio de sus negocios y finanzas, lo cual produjo un cambio profundo en sus valores. Él empezó a guiar espiritualmente a su familia, con su ejemplo y sus palabras. Al ver la realidad de Cristo en sus padres, las tres hijas, ya mayores de Wayne y Wynne, que eran creyentes, experimentaron una fe auténtica en Cristo. En lugar de vivir para sí mismos y acumular cosas para darse placer, Wayne y Wynne empezaron a buscar la forma de invertir su tiempo y sus recursos para el progreso del reino de Cristo. Un estilo de vida centrado en sí mismos fue reemplazado por uno de sacrificio. El avivamiento personal que Wayne y Wynne experimentaron en 1982 no se desvaneció. Durante más de 20 años han perseverado en caminar en humildad con Dios, en amar y servir a Dios y a los demás. Aquella experiencia extrema se ha convertido en un proceso permanente de arrepentimiento diario. Wynne reconoce que han tenido altibajos en ese proceso. No voy a decirles que todo es perfecto. Les diré que tengo necesidades y luchas. Sin embargo, estoy aprendiendo a reconocer mi necesidad de Dios y de los demás y a ser abierta, sincera y transparente. Mi actitud solía ser la de, no necesito a nadie, pero ustedes sí me necesitan mucho. Estaba dispuesta a ayudar, pero no a quitarme la máscara y recibir ayuda. Ahora sé que solo si me humillo y me quito la máscara, puedo experimentar verdaderamente la gracia de Dios, la victoria y la libertad. Wayne y Wynne descubrieron un secreto que los liberó de la religión y les permitió disfrutar la plenitud de la vida en el Espíritu. Aprendieron la clase de corazón avivado por Dios. Aprendieron que los valores de Dios no son los mismos del hombre. Aprendieron que la vida, la libertad y el gozo verdaderos no se hallan en ascender la escalera socioeconómica, sino en humillarnos. Tampoco en la autosuficiencia, sino en reconocer la necesidad. Ellos estuvieron dispuestos a quitarse su máscara religiosa y ser personas auténticas. Y cuando lo hicieron, Dios se reveló a sus vidas como nunca antes lo habían experimentado. Examen de corazón. ¿Y qué de usted? ¿Cómo está su corazón? Quizá usted, al igual que Wayne y Wynne, se ha refugiado en el activismo, ha jugado a la iglesia, ha fingido que todo está bien, cuando en realidad necesita una profunda cirugía de corazón, tal vez incluso un trasplante. ¿Estaría dispuesto a reservar una cita con el gran médico, ponerse en su camilla y pedirle que examine su corazón? Si es así, repita la oración del salmista. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón.
Salmo 139 versículo 23. Él quiere avivar nuestro corazón. Sin embargo, hay un requisito que debemos cumplir para que esto suceda. La verdad que leerá en los próximos capítulos podría darle un vuelco total a su mundo y a su manera de pensar, como sucedió con quienes lo escucharon en los tiempos bíblicos. Al principio, Dios puede parecer negativo, severo o restrictivo. Sin embargo, como descubrieron mis amigos Wayne y Wynne, este es el verdadero camino hacia la libertad, la plenitud, la victoria, la fructificación y el gozo.